Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están Ángela, Carlos, Milagros? ¿Cómo andan? Abran los micrófonos, somos poquitos. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, muy poca gente, así que aprovechen para hacer las consultas que tengan. Tratemos de dar los contenidos rápido y de última, la clase que viene, revisamos las dudas. Para empezar, la clase pasada terminamos con el módulo 2, o sea, habíamos visto lo de buscar B. ¿Les quedó alguna duda con eso? ¿Pudieron hacer los ejercicios? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que les haya quedado algún ruido? Bueno, en mi caso lo voy a mirar hoy, así no te puedo decirte. ¿Lo de la clase pasada? Claro, estuve Bueno, sin Franco varios días y ahora, hoy y uh, mañana tengo Franco. Así que voy bueno, a aprovechar perfecto, para ponerme al perfecto. día. Bueno, de la clase pasada era todo buscar B y habíamos visto también un poco de nombrar los rangos. Sí, la Eh, presencia, pero no hice los ejercicios. bueno, está bien, está bien. Bueno, Estuve, sí, sí, después es práctica, pero claro. quería saber si les había quedado alguna duda con algo, con algún tema, y si no, ya pasamos a lo que es el módulo 3. Este puede ser, o la primera parte de esto puede ser lo más difícil, que es la parte de funciones lógicas. ¿Los demás están o solamente se conectaron y apagaron la cámara? Buenas tardes, micrófono. Buenas tardes, Milagros, no te pusieron el micrófono. No hay problema. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en la clase 5. Les comentaba que vamos a ver lo que es funciones lógicas y vamos a ver un poquitito de funciones avanzadas, lo que sería la función sí, que ya lo trabajamos en las primeras dos clases. Después tenemos las funciones sí anidada. Piénsenlo así, hasta el momento hemos trabajado con problemas que tenían una condición y dos posibles resultados. Entonces decíamos, si la edad es mayor o igual a 18, que sea mayor de edad, caso contrario, menor. O sea, teníamos dos tipos de resultados, si era mayor o menor de edad. Así la mayoría de los ejercicios. Pensemos en el caso que tengamos más de dos posibles resultados. La función sí por sí sola no nos puede dar eh, lo que queremos como resultado. Entonces, tenemos que empezar a anidarla. Vamos a ver que hay una forma que es fácil de calcular cuántas veces vamos a preguntar. Por ejemplo, si yo tengo 5 posibles resultados, voy a preguntar 4 veces. Siempre la cantidad de resultados menos uno, porque para el último caso usamos el falso. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo igual eso. Después vamos a ver las funciones si, sí o, que en este caso es distinto. Es cuando tenemos más de una condición para un posible resultado. Yo creo que la clase pasada o la anterior les di el ejemplo este de decir, me voy a comprar ropa, yo quiero una remera color negra o talle XL. Cuando es así, si yo uso la función sí o la función sí o, la función sí lo que hace es incluir todas las condiciones. Esto quiere decir que para que el resultado sea verdadero, se tienen que cumplir todas las condiciones, tanto el talle como el color. En cambio, la función sí o, esto, si toman apuntes, anótenlo, el o no es que excluye, no es o uno o el otro. El o es al menos uno. Con que al menos una condición se cumpla, el resultado va a ser verdadero. Ahora vamos a ver en el módulo que está eh, explicado detalladamente y está también el tema de los cuadros de lógica, si es verdadero o es falso. Y después tenemos las funciones contar puntos sí y sumar puntos sí. Creo que algún compañero en la primera clase preguntó el tema de cuando estábamos haciendo la suma de las bebidas o no sé si la suma de gaseosas, suma de alimentos, y preguntó si podíamos sumar por los alimentos. Bueno, acá la función contar puntos sí lo que hace es contar cuántas veces se repite un criterio dentro de un rango
y la función sumar.si tiene un parámetro más y lo que hace es sumar valores que sean numéricos cuando se cumple un rango. Por ejemplo, en el primero de los casos yo puedo hacer un contar.si, en el ejemplo que tuvimos en la primera clase, y decir contar todos los que sean alimentos. En cambio acá con sumar.si yo puedo sumar los valores de ventas siempre y cuando el producto sea alimentos. Después tenemos las funciones conjunto. Lo vamos a explicar un poquito mejor la clase que viene, pero para que tengan una idea, una función conjunto puede ser un sumar.si o un contar.si, que lo que hace tenemos más rangos y más criterios para aplicarlo. Después, la clase pasada ya vimos lo de asignar nombres a celdas o rangos. Esto está en el módulo. Y por último, la función si-error, que la función si-error, también lo vamos a ver en la clase que viene, tiene dos parámetros. El primero va a ser la celda donde evaluamos, y el segundo es, en caso de encontrar un error en esa celda, ¿qué queremos devolver? ¿Con qué lo suplantamos? Vamos a ver que podemos usar la función si-error con buscar b. Habíamos visto en las últimas dos clases que cuando hacemos un buscar b y el valor no se encuentra, nos aparece un error que dice n sobre a o n sobre d. Con la función si-error podemos hacer que en caso que aparezca ese error, que nos tire otro valor. Por ejemplo, podemos poner un texto que diga valor no encontrado. Entonces con eso, la persona que trabaja con la planilla y no sabe de funciones, en vez de aparecer un n sobre d o n sobre a, que no lo va a entender, le aparece un mensaje que emule ese error. Después, como todas las clases, tenemos la bibliografía, el módulo 3 con los apuntes de la clase, con los ejemplos digo, una actividad, que es lo que vamos a empezar a hacer hoy, y un foro para el tema de las dudas. En cuanto al módulo, les comentaba, tenemos, este no es el módulo, esperen un segundo. Es este. Les decía, tenemos las funciones lógicas, la función si ya la trabajamos, y después tenemos la función si anidada. Acá hay un ejemplo de la función si anidada. Nosotros vimos el caso este de que si era mayor de edad, decíamos si la edad era mayor a 17, era mayor de edad, caso contrario, menor de edad. En este caso, este ejemplo nos ofrece un campo más. Si es mayor o igual a 18, si es menor de 18, menor de edad. Si es mayor o igual a 18 y menor de 65 años, va a ser mayor de edad. Y si es mayor o igual a 65 años, tercera edad. O sea, tenemos tres posibles resultados: menor de edad, mayor de edad y tercera edad. ¿Qué pasa con esto? En la estructura lógica lo que tenemos es una prueba, una condición, un resultado verdadero. En caso de ser falso, preguntamos de nuevo. Ahí abrimos el sí. Por ejemplo, yo pregunto acá, si la edad es menor de 18, que sea menor de edad. Caso contrario, pregunto de nuevo. Cuando pregunto de nuevo, ya automáticamente es falso. O sea, la edad no es menor que 18, es 18 más. Entonces acá puedo preguntar, si la edad es menor que 65, va a ser mayor de edad. Caso contrario, va a ser tercera edad. ¿Por qué? Porque si no es menor de 18 y no es menor de 65, automáticamente es mayor. No pregunto de nuevo, tercera edad. Si esta parte lógica la llevamos al sistema, esto está en los ejemplos, creo. Acá dice cómo se escribe la función. Si lo que tenemos en la celda B2, que es la edad, es menor a 18, imprime menor de edad. Caso contrario, preguntamos de nuevo. Si lo que hay en A2, que ya sabemos que es menor, que es mayor a 18, o mayor o igual a 18, porque para que llegue acá, este tiene que ser falso. Preguntamos si lo que está ahí adentro es menor a 65, o sea, entre 18 y 64, va a ser mayor de edad. Caso contrario, va a ser 65 más y va a ser tercera edad. Y después acá tenemos
antes de mostrar los ejemplos o los ejercicios, acá tenemos las funciones sí y sí o, como les comentaba antes. En este caso, la sintaxis es la siguiente. Sí, después va y o, depende de lo que queremos buscar, y esto, entre paréntesis, van las condiciones. Condición 1, la condición 2, y todas las condiciones que queramos dejar. Excel habilita hasta 127 condiciones. Pero bueno, una vez que terminamos de declarar las condiciones, cerramos el paréntesis, después punto y coma, y sigue como era la función sí común, verdadero y falso. La función O, lo que cambia es el O de adelante solamente, pero como les decía, lo que hace la función sí es que ambas condiciones en este caso tienen que ser verdaderas para que devuelva el valor verdadero. La función sí o, con que al menos una de las dos sea verdadera, ya va a ser verdadero. Abajo les dejé la tabla lógica. Cuando usamos un sí, solamente el resultado va a ser verdadero cuando todas sean verdaderas. Todos los demás casos va a ser falso. En la condición sí o, solamente va a ser falso cuando todas sean falsas. Porque si ambas son verdaderas, el o no excluye. Si yo digo, me voy a comprar un pantalón negro o talle 44, si me toca negro y talle 44, también lo voy a comprar porque cumple las dos condiciones. No es que excluís una de las dos. O sea, solamente va a ser falso cuando ninguno se cumpla. Vamos a verlo mejor acá. Estos son los ejercicios. Teníamos los ejemplos de clase para trabajar. Vamos al primero, dice mostrar el valor de cuota dependiendo el idioma. Tenemos 4 idiomas, los 4 valores acorde a cada idioma. Acá tenemos un listado con nuestros alumnos y queremos saber cuánto debería pagar de cuota cada uno. Para empezar, está validada la celda con los 4 idiomas. Entonces no me deja poner otro valor. ¿A qué voy con esto? Yo acá tengo 4 posibles resultados. 800, 1000, 1250 o 1300. Las condiciones van a ser que sea inglés, si es inglés, 800. Si es francés, 1000. Si es alemán, 1250. Si es italiano, 1300. Y acá está lo que yo les decía antes. Yo cuento la cantidad de posibles resultados, tengo 4. Voy a preguntar 3 veces nada más. Yo pregunto por inglés. Si no es inglés, pregunto por francés. Si no es francés, pregunto por alemán. Y si no es ninguno de estos, automáticamente es italiano. No me hace falta preguntar de nuevo. Uso el falso y devuelvo esto. ¿Se ve bien ahí la pantalla o lo agrando un poquito más? Se ve Se ve bien. bien. Vamos a verlo despacio esto. Igual les voy pasando las fórmulas por el chat, así lo pueden ir probando. Vamos a la función sí. Voy a preguntar si lo que está dentro del idioma, que este valor puede cambiar, es igual a inglés. Esto lo bloqueo porque está fuera. El resultado verdadero, o sea, cuánto va a pagar ese alumno, sería 800. También lo bloqueo. En este caso yo podría usar como resultado ya escribir en el verdadero 800, 1000, 1250 y 1300. Pero esto lo explicamos en la primera clase, que nos conviene siempre usar referencias a celdas, porque si después me cambian el valor acá, voy a tener que cambiar todas las fórmulas. En cambio, si yo hago referencia a la celda, si el valor cambia, igual va a estar bien el resultado. Bueno, preguntamos si lo que está en idioma es igual a inglés, entonces 800 pesos, punto y coma. Ahora viene el falso. Como yo le decía, como no puedo con una sola respuesta devolver estos tres, vuelvo a preguntar un sí. Sí, abro paréntesis, y otra vez pregunto sobre lo mismo. Si lo que está acá, que para llegar acá ya tiene que ser falso, no tiene que ser inglés. Entonces, si lo que está acá, que no es inglés, es igual a francés, F4, punto y coma, el precio de francés. Y todavía me quedan 2 posibles respuestas, entonces no me sirve usar el falso todavía. Punto y coma, y en el falso nuevamente, sí, lo que está acá adentro, que ya sabemos que no es inglés
y que no es francés es igual a alemán, F4, punto y coma, resultado verdadero, 1250. Y ahora sí, si no es inglés, no es francés y no es alemán, automáticamente va a ser italiano porque yo solamente validé con esos 4 valores. Entonces no pregunto por italiano, directamente digo que, caso contrario, 1300 pesos. Y cuando cerramos los paréntesis, no sé si llegan a notar, el primer paréntesis que se abre una función siempre es negro. Y después empiezan los colores. Nos puede pasar en alguna función que abrimos 5, 6, 7 paréntesis y cuando lo empezamos a cerrar empezamos a contar cuántos tenemos. No hace falta contarlos, yo cuando voy cerrando me van apareciendo de un color, ahí es rojo, cuando llego al último me aparece el negro. Siempre que aparece el negro puedo darle Enter y se cierra el paréntesis. Esto como para tener una idea, los paréntesis se abren con colores para diferenciar. Ahora, probemos acá. Tengo inglés. Voy a francés, 1000. Voy a alemán, 1250. Voy a italiano, 1300. Por más que yo no marqué italiano. ¿Por qué? Porque no es inglés, no es francés y no es alemán. Automáticamente, 1300. Y si arrastro esto, como nosotros bloqueamos todo, va a estar todo bien. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Aprovechen que son poquitos y pregunten cualquier cosa. ¿Se entiende más o menos la lógica? Yo tengo que anidar la función sí porque no me alcanza por la cantidad de posibles resultados. Igual si lo ven bien, esta es la estructura. Sí, condición, resultado verdadero. Después hay otro sí, la misma condición, o sea, impacta sobre la misma celda, pero con otro valor y otro resultado verdadero. Cuando ya me quedan 2 posibles resultados, ahí sí, hago un sí, la condición, y en caso que sea falso, devuelvo el otro valor. ¿Se entiende? Es un poco complicado, ¿no? Pero ¿se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Buenísimo. Bueno, vamos ahora al descuento. Nos dice que si el idioma es inglés y el alumno es menor de edad, tendrá un descuento de un 25%. Si nos fijamos acá, los posibles resultados son dos. O tiene descuento o no tiene descuento. O le aplicamos un 25% sobre el valor de la cuota o no devolvemos nada. Pero si nos fijamos tenemos dos condiciones. Que el idioma sea inglés y que sea menor de edad. Y acá lo que pide es que se cumplan las dos para dar descuento. Entonces va a ser una función sí y. Y podemos decir que la primera condición es que sea inglés. Si el idioma es igual a inglés, esto está afuera, lo bloqueo, punto y coma. El punto y coma yo le dije que muchas veces es como un i. En este caso, para separar las condiciones es un i. Si el idioma es inglés y la edad es menor a 18, y ahí cierro el paréntesis. Entonces tengo una condición separada por el punto y coma, la segunda condición. Punto y coma, y seguimos con la función sí común. Resultado verdadero, resultado falso. Si se cumplen las dos condiciones, dijimos que le damos un 25% del valor de la cuota. Entonces, valor de la cuota por 0,25 o 25%, como quieran hacerlo. Es lo mismo. Caso contrario, no damos nada, no damos descuento, va a ir 0. En este caso, haciendo un solo paréntesis, porque el otro ya lo abrí y lo cerré en la misma función. En este caso, Juan va a inglés, pero tiene 18 años. Si tuviera 17, si fuera menor de edad, le aplicaría el descuento. Arrastramos y solamente cuando se cumplen las dos condiciones, devuelve el verdadero. Porque acá vamos a buscar a ver, 24. Decimos que es inglés, no tiene descuento porque es mayor de edad. Vamos a probar la función CO para que vean la diferencia. La función CO, con que al menos uno se cumpla,
va a ser verdadero. Solamente falso, en este caso, que es francés y es mayor de edad. O sea, los dos son falsos. Esto para que vean la diferencia que hay en la tabla lógica. Pero la estructura es la misma. Bueno, esperen que le paso también esta fórmula. ¿Se entiende cómo es el concepto ahí? Tenemos una función que el i y el o va a decir si se incluyen o no se incluyen en el resultado, todos los resultados, pero las condiciones van dentro de los paréntesis, separados por punto y coma. En este caso lo último sería, paso acá, sería hacer el valor de la cuota menos el descuento. Bueno, después nos pide acá calcular la cantidad de alumnos por cada idioma. Yo quiero saber cuántos alumnos hay de cada idioma. Y después calcular los totales recaudados por cada idioma. Acá tenemos contar puntos sí, sumar puntos sí. Quizás suena muy fácil hablar así, decir cuál es la diferencia, pero la gran diferencia que hay entre contar y sumar es que cuando uno cuenta va acumulando valores fijos. Por ejemplo, yo cuento, voy de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, pero son fijos los valores. Voy contando y acumulando los valores fijos. En este caso yo voy a contar cuántos hay de inglés. Puedo decir, hay 1, 2, 3. Voy contando de a 1. Cuando yo sumo, el sumar puntos sí lo que hace es acumular valores, pero acumular valores que no son fijos. Por ejemplo, yo puedo sumar la cantidad de ventas de inglés. Si yo digo que inglés, primero acaba de 600, porque justamente esto tiene descuento. Después a inglés le sumo 800, ya sería 1400. Y por último, a inglés le sumo 600, sería 2000. La diferencia que hay entre la función contar puntos sí y sumar puntos sí es que sumar puntos sí tiene un parámetro más que nos permite el rango que vamos a sumar. Vamos con el contar primero. Contar puntos sí. La función contar puntos sí tiene dos parámetros, rango de búsqueda y criterio de búsqueda. Rango de búsqueda es a dónde voy a buscar. En los idiomas quiero saber cuántos alumnos son de inglés. Punto y coma. Y después el criterio de búsqueda puede estar mismo adentro. Yo puedo marcar cualquiera de acá adentro. Puedo escribir inglés entre comillas, como si fuera texto. Tengo que tener en cuenta no dejar espacios ni acentos. O puedo marcar este que está acá afuera o acá y listo. Otra forma de hacer esto, lo vimos la semana pasada, es que yo puedo marcar un rango de valores y decir que esto se va a llamar idiomas. Entonces, cuando tengo la función, digo que voy a contar puntos sí, busco dentro de idiomas, inglés. Y me dice que tengo 3 que son de inglés. Cuando yo arrastro, en este caso me va a devolver todos. ¿Por qué? Porque idiomas hace referencia siempre al mismo rango, por más que lo arrastre. Y L9, al no estar bloqueado, cuando baje va a ser L10. Cuando baje L11. Y después italiano L12. Vamos ahora al sumar puntos sí. El sumar puntos sí, yo les comentaba, tiene un parámetro más, uno extra, que es el rango sumar. Acá me pide la cantidad recaudada por cada idioma. Entonces, el rango va a ser el mismo. Rango a buscar, idioma. Idiomas. El valor buscado va a ser inglés acá. Y por último, lo que voy a sumar serían los totales que están acá. Que si queremos también podemos nombrar el rango como totales. Entonces lo que hace esto es, como les decía antes, viene el primero. ¿Es inglés? Sí. Sumame 600. El segundo no. 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 Sí. Bueno, los 600 que tenés acumulados, acumulé 800 más.
el que sigue no, el que sigue sí, a los 1400 sumarle 600, y cuando termina, devuelve el resultado. Esto también podemos llamarlo totales. Y lo que podemos hacer es idiomas C9 totales. Al arrastrar va a ser, perdón, L9. Va a ser L10, L11, L12. Y lo que va a hacer es sumarme, por ejemplo, francés. Hay uno solo, 1000. Si yo tuviera otro que fuera francés, automáticamente cambian los valores y me va sumando los totales. Hasta acá, ¿se entiende esto? ¿Quiere que lo repasemos de nuevo? Sí, le iba a pedir, profe, porque se me acaba de cortar internet. Se puso todo, se borró todo, puso todo borroso. Dale, Xavier, ahí lo vemos. Primero les paso las funciones y lo vemos de nuevo. Vale. Yo les decía que la función contar.si tiene dos parámetros: rango de búsqueda y valor buscado, o criterio, contar.si. Entonces es, ¿dónde voy a buscar y qué voy a buscar? Yo que le di un nombre a este rango y le puse idiomas. Y dentro de idiomas voy a buscar que sea inglés. Entonces lo que va a hacer esto es ir fila por fila dentro de esta matriz de datos, de este rango, y voy a decir, ¿el primero es igual a inglés? Sí, 1. El segundo, no, 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 sí, 2, no, sí, 3, no, devuelve 3. Al arrastrar, tengo todos los valores porque yo no fijé la celda, y como L9 hace referencia a francés, a inglés, cuando baje va a ser francés, alemán o italiano. Y al escribir idiomas, sé que ese rango no va a bajar, va a ser siempre idiomas. El sumar.si tiene un tercer parámetro. Al principio es lo mismo que contar.si. Rango, que era idiomas, punto y coma. Criterios, que era inglés, pero tenemos un rango más, que va a ser el rango a sumar. Si yo encuentro inglés acá, ¿qué hago? ¿Dónde sumo? Voy a sumar los totales. Entonces, esto hace lo siguiente. Viene el primero. ¿Es inglés? Sí. Listo, sumá 600. ¿Es inglés? No. No, no, sí. Bueno, los 600 que tenías, sumé 800. Sería 1400. El siguiente no. El siguiente sí. A los 1400 le sumo 600. Después viene no. Por ende, me devuelve 2000. Si yo arrastro, como bloqueé los demás, como está bloqueado lo que es idiomas y totales, que tiene nombre, me va a traer los totales de cada uno. Si yo cambio algún valor, por ejemplo, este pasa a ser inglés, me modifica todo. Estas funciones les puede servir para generar también lo que serían métricas. Por ejemplo, les piden las ventas de tal producto, les piden, no sé, la cantidad de faltas de tal cliente, qué producto se repite más en las ventas. Pueden sacar métricas y aparte, si lo hacen bien, hasta pueden dejar las funciones guardadas en una última hoja que sea tipo tablero. Bueno, acá vimos si anidado, si, contar.si y sumar.si. Vamos a explicar igual en esta clase, un poquito por arriba, el tema de las funciones conjunto. Las funciones conjunto se dan cuando tenemos un conjunto de valores a evaluar, de rangos y de criterios. La función si y contar, la función contar.si y sumar.si
Dijimos que tienen un rango y un criterio. Nos puede pasar que tengamos que buscar más rangos y más criterios. Y ahí vienen las funciones conjuntos. Vamos a este ejemplo. Nos pide la cantidad de hombres. Bueno, contar punto sí, que acá adentro es el rango de búsqueda. Y el criterio que sea hombres. Puedo marcar cualquiera. Me va a decir que hombres hay 8. Vamos a contar la cantidad de mujeres. Lo mismo. Rango de búsqueda, punto y coma, el criterio de búsqueda que sea mujer. Pero ahora nos pide la cantidad de hombres mayores de edad. Si lo pensamos, tenemos dos criterios. Tenemos el criterio del sexo, que sea hombre, y el criterio de la edad, que sea mayor. Bueno, para empezar, para hacerlo un poquito mejor, escribimos acá. Sexo a ese rango, y a este le ponemos rango de edad. Para no estar escribiendo todo el rango después. Tenemos la función contar.sí.conjunto. Lo que hace la función contar.sí.conjunto es contar cuántas veces se repite esta combinación de datos. Por ejemplo, que sean, rango criterio 1, que el sexo, punto y coma, sea hombre, y que la edad, punto y coma, ¿y qué pasa acá? Yo les decía que las funciones sí o, uno evalúa una condición con los operadores lógicos, los operadores de comparación, y lo que hace con eso es decir si es mayor que, menor que, distinto, podemos tener un resultado. En este caso, yo no tengo una condición, yo tengo un criterio. El criterio puedo escribirlo, puede ser un número, puede ser texto, puedo hacer referencia a una celda, pero en principio no podemos convertirlo en una condición contra otra celda, pero podemos emularlo. Yo que quiero que sea mayor de 18 años en el criterio. Voy a poner comillas, mayor a 18. ¿Qué pasa acá? Excel me va a tomar lo que está entre comillas como si fuera texto. Me va a aceptar el signo de comparación mayor. Y me va a comparar el 18 como si fuera alfabéticamente mayor que 17. Siempre que usamos para comparar, que queremos emular una comparación dentro de un criterio, va a ir entre paréntesis, entre comillas, y comparamos con el valor que corresponda. Entonces tenemos que va a contar las veces que donde sexo sea hombre y donde edad sea menor a 18. Y nos dice que hay 6. Si nos fijamos, tenemos 8 hombres, pero solamente 6 son mayor de edad. Si vamos a este caso, esto lo que hace es lo siguiente. Viene el primero. ¿El sexo es igual a hombre? Sí. La edad es mayor a 18. Perdón, eso sería mayor a 17. Para ser mayor de edad. Igual da lo mismo. ¿Sexo es igual a hombre? Sí. ¿Es mayor a 17? Sí. Listo. 1. ¿Este ya es mujer? No. ¿Este es hombre? Sí. ¿Es mayor? Sí. 2. Sí. Sí. 3. 4. No. No. Acá no porque es menor. Este es menor. Este sí. 5. Y este último sí. 6. Así es como evalúa la condición contar.sí conjunto. Voy a pasar estos. ¿Se entiende? Aprovechen que somos poquitos y si tienen dudas, pregunten. Igual recuerden que tenemos también la clase que viene para despejar esto, pero ya nos van quedando pocas clases.
Y cuando lleguemos a la clase 7, ya vamos a ver tablas dinámicas y macros y van a tener para divertirse y les va a costar preguntar lo anterior. ¿Qué les iba a decir? Las funciones lógicas son las más difíciles de aprender. Si no les sale o algo, por lo menos practiquen, no tengan miedo, traten de hacerlo. Muy poca gente sabe usarlo. Eh, Después cuando lleguemos a tablas dinámicas vamos a ver que podemos con las tablas dinámicas sacar un montón de estos datos sin usar las funciones. Pero está bueno entender cómo trabaja y cómo recuperamos los datos. Bueno, ¿les quedó claro esto? Contar puntos y conjunto. ¿Volviste, Xavier? ¿Lo entendiste? ¿Se pudo ver? Sí, sí, se entendió el anterior y este también. Buenísimo. Muy bien. Bueno, tenemos ahora sumar puntos y conjunto. El sumar puntos sí vimos que era rango de búsqueda, criterio y rango de suma al final. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de conjuntos, yo puedo tener X cantidad de rangos y de criterios. Puedo llegar a tener, supuestamente, lo que te permite Excel, es hasta 127 pares de rangos y criterios. Entonces yo no puedo dejar a lo último el rango de suma, porque me puedo llegar a equivocar o me lo puedo saltear. Entonces acá lo que hace la función sumar puntos y conjunto es cambiar el orden. Hace que va el nombre de la función, sumar puntos y conjunto, abrimos paréntesis y lo primero a marcar es el rango a sumar. Y después seguimos como es el contar puntos y conjunto. Rango 1, criterio 1. Rango 2, criterio 2 y así con todos. Vamos a este ejemplo. Nos pide calcular la cantidad vendida, o sea, la cantidad vendida de discos, pero cuando los discos tienen más de 11 temas y el precio es superior a 250 pesos. El orden de los criterios no cambia nada porque se tienen que cumplir todos para que lo sume. Tenemos igual sumar punto sí punto conjunto. A medida que escribimos la función nos aparece, ¿ven? Primero el rango de suma, rango de criterio 1, y así con cada uno. Quiero que entiendan que se les puede complicar mucho la función si anidada, la función si o, pero esta parte no es difícil. Esta parte lo que importa es ser prolijo. ¿Prolijo por qué? Primero, porque los rangos que yo nombre tienen que ser correlativos a los que siga después. No puede haber un rango que sea desde, por ejemplo, desde vamos a decir acá, desde F44 hasta F57 y que después el precio vaya desde F47 a F60. Tienen que ser correlativos porque yo evalúo entre los dos rangos que tienen a nivel de filas. Entonces yo digo, sumar puntos y conjunto. Rango de suma, los, los precios vendidos, las cantidades vendidas de discos. Punto y coma. Y ahora viene el rango del criterio 1 y el criterio 1. Nos pide que los discos tengan más de 11 temas. Entonces, el rango del criterio van a ser las canciones, los temas. Punto y coma. Y el criterio va a ser que sea mayor a 11. ¿No sería mejor mayor a 10, profe? Acá dice más de 11 temas. Por No, eso, me confundí, creí que era claro, 11 o más. mayor Ahí igual. está. Igual es lo mismo. Es más que nada para que vean. No sé si hay un caso que tengan 10 temas y se cumpla. No, es lo mismo. Bueno, mayor a 11 temas, punto y coma, y el segundo va a ser el precio. Rango de precio, punto y coma, y que el precio sea mayor a 250. Cerramos el paréntesis, tendríamos entonces, esto se lo paso ya ahora,
tendríamos el rango a sumar, que es desde H44 hasta H57. El rango del primer criterio, si se fijan, son todos 44, 57. El primer criterio que sea mayor a 11, el rango del segundo criterio, y el segundo criterio que sea mayor a 250. Le damos enter a esto y nos devuelve 34. Vamos a ver cómo trabaja esto. Dijimos que este es el rango de suma. Vamos a ver. El primero, ¿es mayor a 11? No. El segundo, sí. ¿Es mayor a 250? Sí, listo. Tenemos 4 a favor. 13 cumple con el primer criterio, el segundo no se cumple. 12 cumple con el primer criterio, el segundo sí se cumple porque es mayor a 250. Tenemos 11. 12 y 400, se cumplen los dos, le sumamos 4 más. 15 y 180 no. 12 y 225 no, porque no llega acá. 13 y 400 sí, le sumamos 15. 19 y 150 no. Y todos los que siguen no, porque el precio es muy bajo. Si yo hago la suma de todo esto, me da los 34 que calculamos antes. Una buena práctica para esto sería quizás decir a esto lo llamamos canciones o temas. A esto le ponemos precio o precios. Y a esto vendidos o ventas. Y cuando hago la función conjunto, en vez de escribirlo así, lo puedo hacer de la siguiente manera. Sumar.si.conjunto, donde ventas, que ya me aparece, sea el rango sumar, punto y coma, temas, que es el primer rango a buscar, punto y coma, mayor a 11, y precio, perdón, punto y coma, precio, precios, punto y coma, mayor a 250. El resultado es lo mismo, pero a la hora de leerlo es mucho más fácil leer esto sabiendo que ventas va a ser la cantidad a sumar o el rango sumar, que los temas sean mayor a 11 y los precios mayor a 250, que hacerlo de esta manera. El que lo lee esto se les puede complicar un poco más. De todas formas, es para que lo lee. Cuando uno lo va haciendo, si se fijan, al ser ordenado ya lo vas haciendo bien. Bueno. Y tenemos algo más. Yo no les expliqué antes, yo mostré contar puntos sí y sumar puntos sí. Al igual que sumar puntos sí, que tiene rango de búsqueda, criterio y rango de suma, tenemos la función promedio punto sí. Igual promedio punto sí. Y es similar a sumar punto sí. Es rango, criterio y rango, en vez de rango sumar, rango promediar, que lo que hace es sumar todo y lo divide por la cantidad de celdas. Acá me pide calcular el promedio de artículo de color rojo. Bueno, tenemos rango de búsqueda, punto y coma, el color, que es rojo, punto y coma, y por último tenemos el rango promediar, que va a ser los artículos. Esto lo que va a hacer es decir, bueno, el primero, ¿es rojo? Sí, suma 688. El segundo, sí, 8.
26. El tercero no, el cuarto no, todos no. Nos queda este. 224, que es rojo, y 407. Y lo que hace es un promedio de estos 4 valores. O sea, suma todo y lo divide por la cantidad de celdas. Vamos al siguiente. Dice promedio, artículo rojo y mediano. O sea, tenemos dos criterios distintos. La función promedio punto si punto conjunto tiene primero el rango promediar, que serían los artículos, punto y coma. Después el rango que teníamos del color, punto y coma. El color que buscamos, que es el criterio. El rango de los tamaños. Y que el tamaño sea mediano. Acá lo que hace es, viene y dice, bueno, ¿es color rojo? Sí. ¿Es mediano? Sí. Listo. 6,88. ¿Es color rojo? Sí. ¿Es mediano? Sí. 8,26. Este no lo es. No, no, no. Y los últimos rojos son rojo y grande y rojo y pequeño. No son medianos. Entonces lo que hace es sacar el promedio de esos dos. Que lo que va a hacer es sumarlo y dividirlo por 2. Y nos devuelve valor. Bueno, tranquilos igual con esto, practiquen, traten de hacerlo. No les doy ejercicios de funciones conjunto porque quiero que le veamos la clase que viene. Como para despejar las dudas que queden del sumar punto sí, del sí, y ver la clase que viene eso. Vamos a hacer algo más. Vamos a ver entre todos estas dos funciones. ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve bien Sí, ahí? sí, Si no, me destroza la vista, si lo ven mal. Bueno, primero nos pide el número de socio. Dice que arranca con 10 y tenemos un intervalo de 5. Esto lo vimos en las primeras clases. Cuando tenemos intervalo, lo hacemos manual y arrastramos. Después el precio de viaje. Acá nos dice que el precio de viaje es igual, que tenemos un valor mínimo, que hasta 4 kilómetros se paga 200 pesos. O sea, vos te subís al remis, hagas 1, 2 cuadras o hagas 4 kilómetros, vas a pagar 200 pesos. Es el precio mínimo. Después, si vos superás esos 4 kilómetros, por cada kilómetro que hagas de más, vas a pagar 50 pesos por cada kilómetro. Bueno, acá es una función sí, y tenemos los dos posibles resultados. O pagamos 200 o pagamos 50 pesos por la cantidad de kilómetros. Y tenemos la condición. La condición es si viaja más o viaja menos o igual a 4 kilómetros. Entonces podemos preguntar si los kilómetros recorridos son menor o igual a 4. Si es menor o igual a 4, ¿cuánto va a pagar? 200. Caso contrario, hacemos los kilómetros recorridos por 50 pesos. ¿Se entiende ahí cómo es el resultado verdadero y el falso? sí. Bueno, estas fórmulas no se las paso porque sería la parte de ejercicios, prefiero que lo hagan ustedes. Igual calculo que mañana ya suben la clase grabada. Si arrastro, veo que viaje 1, 2, 3 o hasta 4 kilómetros siempre va a ser 200. Ahora, si yo viajo 5 kilómetros, ya me cobra 50 pesos por cada kilómetro. Bueno,
Hagamos el descuento juntos. Dice, se aplicará un descuento del 10% en el importe de quienes viajen más de 50 kilómetros. Entonces ya tenemos que el resultado verdadero, podemos decir que hay dos resultados. Uno va a ser, tiene descuento 10% por el importe, el precio de viaje, y el otro que no tiene descuento va a ser 0. ¿Cómo haríamos esta condición? Esta función sí. ¿Qué evaluamos acá para saber si tiene descuento? La cantidad de kilómetros. Perfecto. Los kilómetros recorridos, sí. Si los kilómetros recorridos, ¿cómo tienen que ser para que tenga descuento? Igual o mayor a 50. Vamos a poner mayor en este caso, Igual, porque creo que no más de dice, 50, sí. claro, más de 50. Si es mayor a 50, punto y coma, o sea, tiene descuento, hacemos el precio de viaje por 0.10 o 0.1, lo mismo, 0.1 o 0.10, lo mismo, o 10%. Caso contrario, 0. Si nos fijamos el primero, es 4 kilómetros. Si fuera 51 kilómetros, tendría descuento ya. Arrastramos y tenemos todos los descuentos. Y el precio final sería el precio de viaje menos el descuento. Acá vean que nosotros lo evaluamos así, pero también lo podemos pensar distinto. Cualquier función sí. Yo acá pregunté si era menor o igual a 4 que pagaba esto. Yo podía preguntar al revés. Si el precio de viaje es mayor a 4, los kilómetros recorridos por 50 pesos. Caso contrario, 200 pesos. Recuerden esto, que la función sí, el resultado verdadero y el falso, lo podemos armar nosotros como queremos. Lo importante es que se cumplan todos los posibles resultados posibles. Lo vamos a ver con el ejercicio que sigue. Esto le pido que lo modifiquen, acá estaba mal, el año es 2021. Ahora después lo voy a cambiar y lo subo. Tenemos, dice, el día de facturación arranca en 5 en 5 del 21. 05, 05, 2021. Con intervalo de 2 días. 07, 05, 2021. El día de pago arranca el 06 del 05 del 2021 con intervalos de, pues son igual. Con intervalo de 5 días. 11, 05, 2021. Arrastramos y tenemos las dos fechas. Calcular la mora lo calculamos con el si fecha. A ver cuántos días tarda en pagar. Recordemos que la función si fecha tenemos la fecha antigua, la fecha actual o reciente, y por último, entre comillas, si queríamos días la D, si queríamos meses la M, o años Y. En este caso son días. Y aquí viene la parte más difícil, y vamos a terminar con esto. El de sí o se lo dejo para después para ustedes. ¿Qué pasa cuando tengo una función anidada y hay valores numéricos adentro? En el anterior ejercicio vimos una función sí anidada que teníamos idiomas. O sea, si era igual a inglés, tal. Si era igual a francés, tal. Acá yo tengo rangos de valores. A mí me dice que el recargo depende de la mora. De 1 a 10 días, 3% de importe. De 11 a 30, 5%. De 31 a 60, 15%. Más de 60, 20%. Solamente con leerlo nos marea bastante. Cuando les llegue a pasar algún tipo de situación así, lo que recomiendo es limpiar los datos. A ver, de 1 a 10 es un 3%. 3% por el importe. Sería algo así. Vamos a poner 3% solamente, pero sabemos que lo multiplicamos por el importe que tenemos acá.
De 11 a 30, decimos que tenemos un 5%. De 31 a 60, tenemos un 15%. De 61 en adelante, un 20%. Si quisiéramos complicar un poquito más el ejercicio, podemos decir que 0 tiene 0% de interés, porque acá 0 no se lo tiene en cuenta. Pero bueno, esto es como si alguien presta algo y sabes que ya viene con interés. Lo devuelven al día siguiente, ya tiene un interés 3%. Bueno, acá tenemos en limpio. Estos son los posibles resultados que tenemos. Entonces, si contamos, tenemos 4 posibles resultados, sabemos que vamos a preguntar 3 veces. Mi consejo, cuando pasen estos temas así que son con rangos de valores, es que agarren un cuaderno o una hoja y que empiecen a dibujar una línea y que vayan trazando cómo van a preguntar. ¿Por qué? Si yo llego a preguntar si la mora es mayor que 10 y darles un 5%, como está acá, estos datos nunca van a aparecer. Porque yo digo, 11 es mayor a 10, sí, 5%. 15 es mayor a 10, sí, 5%. 30 es mayor a 10, sí, 5%. 60 es mayor a 10, sí, sigue dando 5%. No me va a devolver nunca esto. Entonces tengo que fijarme de que las condiciones que yo haga sirvan para que se cumplan todos los posibles resultados. Entonces, si yo veo esto, y tengo dos formas de preguntar. Ir preguntando hacia atrás, de los menores, o ir preguntando hacia adelante. Vamos a verlo un poquito más pedagógico. Vamos a ver si tengo acá. Yo le decía esto, que agarrar un cuaderno, hacemos una línea. Digamos que acá es 1. Y digo, de 1 a 10, de 10 a 30, de 30 a 60 y más de 60. Decimos que esto es 1, esto es 10, 30, 60. Y decimos que de 1 a 10 era un 3% por el importe. De 11 a 30, un 5%. De 30 a 60, un 15%. Y más de 60, 20%. Ahora, como les comentaba antes, si yo pregunto si es mayor que 10, va a abarcar todo. Entonces, nunca me va a dar estos dos valores, me va a dar siempre este, el 5%. En cambio, si yo empiezo a preguntar para atrás, digo, si lo que está acá atrás es menor o igual que 10, me devuelve 3%. En caso que sea falso, recién ahí voy a preguntar de nuevo. Entonces, para que vuelva a preguntar, ya sé que mínimo es mayor que 10. Si no, no hubiese dado falso esto. Y acá pregunto, si es menor que 30, y va a llegar hasta acá. Es imposible que en este caso me dé un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 porque hubiese cerrado acá. Para que llegue acá es 11 a 30. Después puedo preguntar, en caso contrario, si es menor que 60, para que me dé esto. Y si no es menor que 10, no es menor que 30 y no es menor que 60, automáticamente es mayor. Y ya me va a dar el último valor. También podría preguntar al revés. Yo podría preguntar si lo que está acá adentro es mayor a 60, va a ser un 20%. Si lo que está acá adentro
en caso de que no sea mayor a 60, es mayor a 30, un 15%. Si lo que está acá adentro es mayor a 10, otro color, y si no es ninguno de estos, automáticamente va a ser este. ¿Se entiende cómo puedo hacer para preguntar? Vamos a llevarlo a la práctica. ¿Se entiende más o menos esto? Está bueno a veces dibujarlo porque cuando tenemos escala de valores se puede llegar a complicar. Esto nos ayuda un poquito a entender el problema. Acá también lo tenemos. Y vamos a preguntar si la mora es menor o igual a 10, punto y coma, dijimos que es el importe por un 3% o 0,03, como quieran. Punto y coma. Vuelvo a preguntar si la mora, que ya sé que es mayor que 10, pero preguntamos si es menor o igual a 30. En caso de que sea menor o igual que 30, vamos a decir que va a ser el importe por 5%. Nos quedan dos posibles resultados, entonces preguntamos una vez más. Si la mora, que ya sabemos que es mayor que 10 y que es mayor que 30, preguntamos si es menor o igual a 60, punto y coma, el importe por 15%, y caso contrario, si no es ninguno de esos, automáticamente hacemos el importe por 20%. Cierro los paréntesis, cuando llego al color negro ya está, le doy Enter, y en este caso el 3% de 1000 es 30, y cuando arrastramos da los valores. ¿Se entendió? Les pido que habiliten los micrófonos, a ver si tienen dudas o algo. ¿Se llegó a entender? Sí, un poquito Sí, sí, complejo, profe, se pero con entiende. Este, práctica. esto es lo más complejo que van a tener, ¿eh? Olvídense que esto es lo más complejo. Yo por eso les decía, pero si ustedes cuando tengan que hacer una función cianidada, lo empiezan a desglosar la dificultad, empiezan a separar en cosas más chiquitas, como hicimos acá Claro, que hicimos el dibujo, se va a entender más. El único miedo es, a veces la sintaxis está bien, yo puedo escribir bien la fórmula, pero si yo me fijo que evalúo algo y digo mayor a 20 y no tengo en cuenta que después tengo mayor a 30, es como en la clase pasada cuando hicimos el formato condicional y yo puse la condición de que si era mayor a 7 en amarillo y me pintaba, si era menor que 7 en amarillo y me pintaba también los que eran menores que 4. Es lo mismo. Entonces tengo que ver de qué manera pregunto a fin de poder devolver todos los resultados. Pero bueno, es práctica. Después tiene el total. Hacemos un solo ejemplo de esto, los dos primeros nada más. Sí, sí o. El primer caso me dice que si el producto es pantalón y el talle es M, debe aparecer compro, o de lo contrario no compro. Acá dice si el producto es pantalón y el talle es M. O sea, ya me dice que es un I. Preguntamos si y lo que está adentro del producto es igual, vamos a poner entre comillas pantalón, o lo puedo buscar acá afuera, que lo tengo, como para no buscar el mismo. Si es pantalón, punto y coma, y el talle es igual a M, cierro el paréntesis, tengo las dos condiciones, resultado verdadero, compro, y el falso, no compro. En este caso se daba que es pantalón y M, creo que los demás no se da ninguno. Si fuese un sí o,
Vean que solamente no compra cuando no se cumple ninguna de las dos. Bueno, vamos a ver el segundo. Dice, si el talle es S y el color no es rojo, le va a aparecer compro o no compro. Bueno, si el talle es S, yo lo puedo marcar como hicimos recién. Si lo que está acá es igual a S, ¿y cómo evalúo ahora que el color no sea rojo? ¿Qué se les ocurre? Si es igual a rojo, no compro. Acá lo que dice si no es igual a rojo, si el color no es rojo. Si no es rojo, compro. Claro, pero ¿cómo lo comparo? Recuerden que tenemos los operadores de comparación, que es mayor, menor igual y distinto. El distinto es menor y mayor. Esto va a hacer que sea distinto. Entonces, si es S y es distinto a rojo, punto y coma, entre comillas, compro, punto y coma, no compro. ¿Qué me faltó? Ah, me faltó el I. Sí, I era. Ahí está. Recuerden esto, cuando tienen que evaluar algo que es distinto, se usa el menor y mayor. Si ustedes no tienen en la computadora quizás el teclado que diga menor y mayor, o no les funciona bien o algo por el estilo, recuerden que tenemos Alt 60 es el menor, Alt 61 es igual y Alt 62 es mayor. Se lo dejo también acá. Alt 60 es el menor y Alt 62 es el mayor. Bueno, traté de ver todos estos temas juntos en esta clase, así tienen estas 2 semanas para trabajar con estos temas, tienen toda esta semana para leer el módulo, ver los ejemplos de clase, tratar de resolver esto. Si queda alguna duda, lo vemos la próxima clase a primera hora, a los primeros minutos, y después vamos a trabajar directamente con lo que eran las funciones conjunto. Si ustedes aprenden bien la parte de esta lógica y después aprenden un poco de tablas dinámicas, van a poder hacer hasta tableros que tengan para sacar métricas de datos o dashboard de datos de las empresas. La verdad que, como les digo, es difícil la parte de diseñado, pero muy poca gente sabe usarlo. Y algo más, siempre trabajamos todas las funciones escribiéndolas. No usamos el botón de funciones. ¿Por qué? Yo les comentaba funciones como la función si, cuando uno quiere usar para anidar, no te deja. O las funciones conjunto, no te deja la cantidad de opciones que vos querés llegar a anidar. En cambio, trabajando de esta manera, si te equivocás ya sabes cómo resolverlo. Si alguien lo hace mal, lo puedes arreglar vos también. Y es un poco, te agiliza un poco más la mente como para resolver los problemas. Bueno, ¿cómo vienen con el material? ¿Están asustados? ¿Les parece que es mucho? No, bien. Es bastante práctica. Después es práctica. Más Nos si van a- no lo uso nunca, No, mucho es más. que, ojo, les va a pasar esto. Si no lo usan nunca, les va a pasar que de acá a un mes se olviden. Pero lo que está bueno es que ustedes bajen todo el material, bajen los apuntes, los módulos. Y si después lo tienen que usar,
con que ustedes tengan la lógica de cómo resolver el problema, después buscan la función y lo aplican. Pero es bastante útil. Bueno, gente, ¿alguna duda? Los demás no están. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, acá preguntan si la última clase es presencial. Vamos a ver, depende de cuánto seamos, puede ser que sea la última clase presencial o lo aplicamos virtual. Vamos a ver, quizás hacemos una clase de consultas presencial porque nos queda ver todavía, quizás algo que está muy bueno ver, es tabla de dinámicas y macros. Y quizás si lo hacemos de manera virtual es más fácil explicar una macro cómo trabaja y que lo puedan practicar ustedes a que sea presencial. Pero ahora vamos a ver a partir de la semana que viene la otra, a ver cómo arreglamos si hacemos una clase presencial o hacemos la última ahí en el Centro Cultural. ¿Quién preguntó, Carlos o quién? No, Hola, yo, claro. profe Eduardo Altamiranda. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, profe. Decime, Sí, discúlpame, el compañero era el que preguntó, pero yo tenía otra pregunta. decime. Sí, lo que es todo lo que estamos viendo, yo lo puedo volver a ver, lo que es la clase, ¿cómo puedo hacerlo para volver a ver? Todas las clases son grabadas y si bien la clase es grabada que está al final del aula, van subiendo las clases. Ah, perfecto. Calculo que Muy para bien, mañana van a profesor. estar las clases. Es más, suben turno mañana y turno tarde. O sea, van a tener todo. Por eso, tienen la clase grabada, tienen los módulos. De última, si ustedes quieren quedarse con la clase grabada el día de mañana, vean que cuando abren una clase grabada, los va a llevar a YouTube y lo pueden abrir en YouTube después. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Traten de, si es el link a YouTube, traten de bajárselo o algo. Pero tienen todo el material. Lo que les queda es después la práctica. Y después de la última clase, la clase 8, van a tener el examen. El examen, como les comentaba, es un multiple choice. Son 10 preguntas. Van a tener, creo que 2 o 3 intentos y una semana para hacerlo. O sea, si le va mal, lo vuelven a hacer. Eh, Tienen que hacer 6 correctas para aprobar. Pero si van siguiendo los ejercicios y van siguiendo los módulos, no les va a ir mal. Es muy difícil que le vaya mal. Está hecho más que nada para filtrar. Piensen que se anotaron, en su comisión se anotaron más de 100 y hoy somos re poquitos. Se entiende que muchos hasta ahora están trabajando, pero eh, por lo menos que vayan viendo las clases o que vayan haciendo los ejercicios. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Estamos bien? Bueno, entonces gente, nos estamos viendo la semana que viene. Practiquen. Cualquier duda, recuerden que tienen el foro de intercambio de clase 5. Y la clase que viene terminamos con el módulo 2, 3, digo, lo de funciones lógicas. Bueno, gente, buena semana, que descansen. Gracias, profe.